Buenas tardes nuevamente. Ahora nos convocan un par de jóvenes escritoras que nos acompañan en este diálogo que hemos tenido desde la mañana con todas las personas que han gustado de pasar por acá para conocer a las escritoras de este país. En este momento tenemos a las poetas Joana Picado y Silvia Elena Guzmán. De Joana Picado podemos decir que es una autora bastante joven, nace en 1989 en Cartago. En el 2011 participó en el quinto Festival Internacional Palabra en el Mundo en el Colegio de Periodistas, organizado por la Asociación de Escritoras Costarricenses. Además, ha trabajado en varias peñas culturales alrededor del país. Es publicista, soprano y estudiante de fotografía. Y este es su primer libro en solitario, llamado Las cortezas cerebrales, publicado por Perro Azul en el año 2019. ¿Verdad, Joana? Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, sí. Bienvenida, Joana. Y Gracias. junto a Joana tenemos hoy a Silvia Elena Guzmán, también una polifacética persona, porque además de poeta, es máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz, parte de la colectiva Jícaras, una colectiva de mujeres poetas. Ha trabajado en diferentes y diversos espacios artísticos, promocionando los derechos humanos a través de la poesía y el teatro, con poblaciones distintas de mujeres jóvenes y personas privadas de libertad. Ha publicado artículos, poemas, cuentos en diferentes revistas como Repertorio Americano, Ícaro, Revista Tóxicos, Revista Catarsis y Libro América. Es autora del libro Juana, editado por Editorial Eva, y actualmente acaba de publicar en una última antología. ¿Que me puedes regalar el nombre de la antología, Silvia Elena? Hola, buenas tardes a todas y a todos. La antología se llama Desacuerdos. Es del proyecto Escritoras Aflorantes y sí, publicado por Editorial Eva también. Bueno, con muchísimo gusto las escuchamos a partir de este momento. El espacio es completamente suyo. Muchas gracias. Bueno, yo pues muy contenta de estar acá. Gracias a la organización por invitarme y también muy contenta de compartir este espacio con Silvia Elena, a quien pues es mi primera vez, no la conozco y nos estamos conociendo en este espacio virtual, en este abrazo cultural. Muy contentas de estar con ustedes acá y de compartir en un día en que estamos conmemorando algo muy especial y muy importante, que es pues las voces femeninas, ¿verdad? Dentro de la literatura. Em, pues yo la verdad es que creo que tenemos mucho que decir las mujeres, que necesitamos ampliar mucho más estos espacios y que también hay una generación nueva ahí, ¿verdad? Que se abre, de las cual Silvia y yo formamos parte y nada, pues aquí estamos. Sí, muchas gracias, Joana, y a Abecedaria y al Centro Cultural de España por tenernos aquí esta tarde. Yo creo que lo que estás diciendo es tan importante, ¿verdad? Porque, bueno, no nos conocemos y somos bien, bien similares en edades y creo que hasta en, no sé, como en no sé cómo escribirlo en sensaciones, ¿verdad? Cuando leía tus textos, yo decía, aquí hay una sensación que nos hermana. Y bueno, agradezco que a pesar de la pandemia, a pesar de la lluvia, a pesar de los pesares, pues estamos aquí compartiendo. Y esto demuestra primero que las escritoras en Costa Rica pues tenemos fuerza, y segundo que es necesario estos espacios para seguir hermanando nuestras palabras y nuestras vivencias. Claro, súper. Pero bueno, yo creo que quiero como que esta conversación sea muy
muy a gusto, que todos ustedes también se sientan muy a gusto. Si también quieren preguntarnos algo o, ¿verdad? Y les interesa algo, nos consulten. Yo quiero empezar la conversación, Silvia, pues ya María del Mar nos dio un poquito de tu background, ¿verdad? De tu historia. Tal vez si nos contás o me contás cuál fue la forma en que empezaste en todo este mundo, cómo fue que comenzaste a interesarte por la literatura y también y también por el género en el que escribís, ¿verdad? Me gustaría muchísimo, pues, conocer más de vos en ese aspecto. Gracias, Joa. Bueno, yo me siento como cuando una tiene una primera cita con alguien en este momento, porque, o una cita ciegas, no sé si sabes por qué. Es como, bueno, vamos a empezar por lo más formal, y bueno, pero eso, que sea súper ameno, y si quieren preguntarnos algo por el Aquí Facebook. tenemos el celular, así que Sí, está aquí abierto está. a que puedan también ustedes participar. Y les agradecemos mucho por estar aquí también. Bueno, yo en realidad me empecé a interesar por la literatura desde que era muy chiquitita, como desde que empecé como a leer casi, ¿verdad? Pero primero fue como lectora. Participé en Claro. concursos de literatura, así como de comprensión de lectura y eso que hacían en las escuelas, y yo era una chiquita muy hiperactiva y no encontraban por dónde mis maestras, no encontraban por dónde como hacerme un estate quieto, ¿verdad? Hasta que como en cuarto grado, una de las maestras, yo hice como un ensayito, una cosita así de la escuela, ¿verdad? Y una de las maestras habló con mi mamá, la maestra, la niña Patricia, de Santo Domingo de Heredia, la Feliz Arcadio, que la recuerdo siempre con mucho cariño. Le dijo a mi mamá, bueno, parece que Silvia tiene como ciertas habilidades o gustos, ¿verdad? Por la literatura y por la escritura. Y entonces ahí como que empecé como a desarrollar un poco más eso. Formalmente, ¿verdad? Fue en la universidad, cuando ya entré a un taller literario, empecé como a ver qué era lo que me gustaba, y creo que la poesía me es muy fácil, ¿verdad? Como que yo no sé, me atrae muchísimo, no sé si fácil en el sentido de que me es fácil escribir, porque no creo que sea eso, sino como que el lenguaje de la poesía Sí, es tu género, es tu me género. encanta, sí, me encanta. Y verás que es muy Claro. curioso porque he escrito algunos cuentos y creo que gustan más los cuentos que escribo que los poemas que escribo. Pero aún así, yo siento que la poesía es como, tal vez yo gusto más de la poesía que ella de mí. Qué bien. Gracias. Gracias por contarnos. Yo quería preguntarte, Joana, ¿por qué escribir? O sea, para vos, si te pregunto por qué escribís o de dónde nace eso, si nos puedes contar. Claro. Bueno, también es similar a lo que me estás contando. Yo recuerdo que para mí el hecho de leer fue todo un mundo nuevo. Yo realmente cuando empecé a aprender a leer, para mí era muy intrigante. Yo recuerdo que esta anécdota, siempre la cuento, pero siempre es como que me hace pensar en por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y de dónde inició esto. Em, Recuerdo que cuando tenía como iba a entrar a primer grado, algo así, en el kinder yo también tenía cuentos que la maestra nos leía, pero yo no sabía leer. Entonces para mí yo pensaba que la gente que leía tenía superpoderes o que le pasaba, yo lo que le decía a mi mamá era, mami, pero qué es lo que te hacen en los ojos? Porque algo te tienen que hacer en los ojos. Entonces yo estaba muy asustada porque para mí aquello era de otro planeta. Entonces, yo entré a primer grado muy asustada por ese tema y yo me acuerdo que el primer día yo estaba que me temblaba todo porque yo decía, ¿qué será lo que va a pasar ahora? O sea, ¿cómo mágicamente voy a pasar de no saber leer nada a leer? ¿Verdad? Entonces, creo que ahí hay también una cuestión de expresión también. Yo creo que es una forma de expresar. Primero, no.
yo no era tan consciente de que yo quería escribir, para nada, igual, empecé como una lectora. Luego que descubrí ese mundo, empecé a leer todas las lecturas, obviamente escolares y académicas que nos ponían, pero por ahí de los 15 años, bueno, yo empecé a hacer un diario a los 8 años, cuando me regalaron un diario, entonces empecé a escribir todo lo que me pasaba en la escuela todos los días y todavía lo tengo. Es muy interesante como uno va viendo todas las cosas, o sea, cómo iba ahí como descubriendo algunas cosas, iba contando, aprendiendo a contar historias, que creo que es lo que uno hace cuando uno escribe. Y pues en realidad por ahí de los 15 años yo me paso a un colegio nuevo en Cartago a estudiar diseño gráfico, que ese es bueno, soy de esa rama de la comunicación. Y para unas vacaciones me hice muy amiga de la bibliotecaria, que era nueva, entonces yo pues iba a sacar todos los libros que podía en las vacaciones y me los leía todos antes de ir a entrar de nuevo a clases. Me acuerdo que ese año saqué un montón de libros de poesía y yo no conocía la poesía tal cual. O sea, yo pues leía novelas, otras cosas, leía los periódicos, incluso me gustaba un montón leer el periódico, leía revistas, leía también algunos libros que había en mi casa. Mi abuelita paterna me inculcó muchísimo la lectura, y entonces yo por ese lado empecé ahí como a leer y resulta que después de que empecé a leer todo eso me di cuenta que me gustaba mucho la poesía y empecé a intentar escribir poesía. O sea, yo no tenía ninguna aspiración más que escribir porque me nacía, nada más, ¿verdad? Yo no. Entonces yo creo que conforme pasaron los años, luego de hacer ese primer intento y de hacer muchísimas prácticas, porque yo veo así cuando uno empieza a escribir es pura práctica, es igual que hacer ejercicios matemáticos. Hay que ir ahí como descubriendo, ¿verdad?, qué es lo que uno hace. Creo que pues yo empecé a entender tal vez que sí era algo que a mí me gustaba, que realmente disfrutaba muchísimo, que quería tomarme en serio, ¿verdad? Tal vez no pude, no, a la hora de escoger la carrera universitaria no me guié por esa parte, pero justo igual soy publicista y entonces he trabajado mucho tiempo también redactando textos publicitarios y cosas para ese tipo de área para esa industria. Y a mí me gustaba muchísimo, entonces bueno, ahí conforme pasó el tiempo estuve igual, como dijo María del Mar, en talleres, hasta que un día dije, bueno, yo qué escribo porque me gusta, porque quiero hacerlo, quiero tener las herramientas para transmitir que la gente cuando lea lo que hago se sienta identificada. Al final también para mí es un tema muy humano, ¿verdad? Es dejar algo en la gente, es tener una forma de expresar, incluso de transmitir algún mensaje, de realmente tomarnos el tiempo de estudiar lo que estamos haciendo, o sea, cómo hacemos para hacer las cosas correctamente. Y porque, claro, para mí es muy importante porque hay un paso en el que vos lo haces como un hobby. Y luego ya pasas a la parte de que entendiste que, ok, bueno, te vas a meter en la literatura porque o sea, quieres publicar un libro. Cuando uno hace ese cambio, hay como un cambio de chip ahí, ¿verdad? Entonces es bien interesante. Qué loco, Joana, porque yo justo quería preguntarte eso. Fue un momento, hoy aquí están cayendo unos rayos Truenos y de todo. truenos y centellas. Hay un momento, o vos tenés consciente ese momento en donde dijiste, bueno, soy una escritora, me voy a llamar a mí misma escritora. ¿Cómo fue ese proceso? Vieras que, vamos a ver, no sé, siempre he sido muy apasionada con las cosas que hago, y creo que cuando descubrí eso fue cuando empecé a ver y me pregunté y dije, bueno, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender yo para lograr publicar un libro algún día? Entonces ya por ahí apareció, me acuerdo, mi primer taller de escritura creativa que fue con el Ministerio de Cultura con Catalina Murillo. Era lo que íbamos a hacer, era más prosa, era cuentos. Mucha gente que iba era porque que le gustaba escribir novela. Yo no era el caso, siempre me fui más por la parte de la poesía, pero me pareció muy interesante el ejercicio, ¿verdad? Yo escribí cuentos en ese taller y me di cuenta que me gustan, pero no es lo mío.
no sé, tal vez algún día cuando ya tenga este género de la poesía un poco más desarrollado, ya me vaya a otros géneros, pero ahorita me di cuenta ahí y luego empecé como a conocer otras personas que estaban como en este mundo, otros escritores y escritoras, y fue muy interesante ver, bueno, sus procesos, empezar a leer más de lo que se hacía acá, de cómo era escribir, o sea, cómo iba a empezar yo a escribir un libro, ¿verdad? O sea, ¿qué se trataba? Entonces, bueno, ya en eso aparece el taller de poesía del Ministerio Cultural al que yo fui, que es Tráfico de Influencias, que conozco pues varias gente que está interesada también en aprender. El taller fue bastante bueno porque ahí pues yo pude entender, realmente me di cuenta que podía hacerlo. O sea, ahí yo creo que fue como eso que te decía, ese cambio de mente o de chip en el que uno dice, ok, sí, ahí es, bueno, yo creo que puedo intentarlo, voy a trabajar muchísimo para hacerlo. Y bueno, y el resultado vino, creo que justo 15 años después de que yo empecé a escribir mi primer poema. Sí, Sí, qué vacilón, ¿verdad? Que sí, como también nos cuesta a veces como creérnosla, ¿verdad? sí, sí. Yo no pude nombrarme escritora hasta que ya tenía cosas publicadas y yo dije, bueno, de ahí sí, tal vez, tal vez sí soy, ¿verdad? Pero claro, es un proceso porque también a veces creo que ese título pesa, ¿verdad? Y yo creo que más a Claro, nosotras las mujeres, como y cómo se nombra una misma, yo creo que es todo un reto y hasta una hazaña, yo creo, un logro, ¿verdad? Es como, bueno, sí, me apropio de esto y sigo. Ujú. sí, yo creo que más que una hazaña o un logro, es que tal vez lo que faltan, porque yo sí creo que hay mucho talento, o sea, hay mucha gente que tiene talento, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que también vivimos en un país en el que tal vez no hay tampoco tantos espacios para que la gente vaya a formarse y tenga tantos referentes que realmente quieran hacer las cosas porque quieren apoyar quieren realmente que el país produzca escritoras y escritores con, con calidad, ¿verdad? Porque lamentablemente te topas mucha gente que lo que está buscando es simplemente pues ensalzar sus seguidores, o sea, hacer más grande su lista de seguidores y al final yo creo que cuando uno cuesta mucho toparse con gente que realmente esté interesada en ayudarte, ¿verdad? En ayudarte a avanzar y en colaborar en que realmente aprendas el oficio. Porque es muy difícil, porque yo recuerdo que yo no sabía si lo que yo estaba haciendo estaba bien o estaba mal, no sabía si las técnicas que estaba usando eran las técnicas, o sea, cuál era mi voz, tenía que encontrar mi voz, y ese tipo eso creo que lo que más hace falta es la parte de los espacios en los que la gente que quiera estar en este oficio pueda desarrollarse, ¿verdad? Justo estaba escuchando anteriormente la última, la última cara a cara, ¿verdad? Con las dos Carlas, y me llamó mucho la atención porque ellas decían que uno no sabe, o sea, había una parte en la que ellas creo que decían que uno tal vez no es tan consciente en el primer momento de qué quiere hacer, pero de que faltan esos espacios para aprender. Y yo creo que eso es súper importante. Yo creo muchísimo en el tema de la calidad de lo que estamos haciendo y de por qué no nos preguntamos y decimos, bueno, pero por qué no puedo hacer algo más allá de lo que estoy haciendo en mi país? ¿Por qué no puedo aspirar a otras cosas? ¿Cómo hago para leer cosas de afuera? ¿O qué cosas están haciendo afuera? ¿Verdad? O sea, es complicado y necesitamos esos espacios, pero también necesitamos que nosotros o los que estamos en esto tomemos un camino activo en ayudar a la gente que se acerca eh, y también los que estamos aprendiendo, porque yo creo que estamos todos en un camino de aprendizaje constantemente, tengamos también la actitud y la capacidad de reconocer y de oír esos consejos con la suficiente inteligencia emocional para no tampoco sentirnos mal porque tal vez no alguien diga que estamos haciendo, que no, tal vez no vamos por el camino, ¿verdad? Y yo creo que eso es súper válido y es creo que clave.
en esto. Me llama mucho la atención eso que estás diciendo de buscar la voz, ¿verdad? Y cuál es mi voz, ¿verdad? Creo que hay también como un mito alrededor de encontrar la voz, porque tal como lo estás diciendo, o sea, estamos en un proceso de aprendizaje continuo, ¿verdad? En donde, claro, bueno, la voz de la Silvia, cuando yo empecé a escribir formalmente, digamos, a los 22 años, no soy yo, ¿verdad? O sea, todo va como cambiando, transformándose, hay una, ¿verdad? Y no quiero decir que la voz de esta Silvia sea mejor que la voz de hace 8 años, de la Silvia de hace 8 años, ¿verdad? Es un proceso de aprendizaje, pero me hace gracia, o me parece importante más bien, como reflexionar sobre estos espacios creativos, ¿verdad? En donde el estímulo no sea hacerte la mejor de las mejores, sino precisamente un espacio de creatividad ameno, sincero, ¿verdad? En donde uno se pueda sentir con la confianza de desarrollarse. Y como vos decís, pues encontrar esos estilos, esas formas en donde uno crea, pues estar aportando algo interesante, ¿verdad? Que comunique al fin de cuentas, ¿verdad? Me parece como bien curioso. Sí, yo quería preguntarte y que me contaras cuáles son tus 3 autores favoritos o autoras, y que me contaras también cuáles son tus 3 libros favoritos, no importa de cualquier género, o sea, cuáles son esas autoras y esos autores que te han marcado y cuáles son esos libros que leíste y dijiste, ok, no, sí, esto, o sea, no sé por qué no lo he leído, no sé por qué, no sé en qué momento esto me marcó, y qué me marcó, por qué, ¿verdad? O sea, tal vez que me contaras un poco de eso. Claro, a mí, bueno, yo no sé muy bien por qué, pero mis autoras favoritas son Anais Nin, que es una franco-estadounidense. Bueno, ella me enloquece, me trastorna toda ella, ¿verdad? Lo que escribió, lo que representa, su vida, su historia, o sea, tan convulsa, ¿verdad? Pero además o sea, yo veo en Anais Nin una posibilidad de liberación y eso para mí es admirable, ¿verdad? Su biografía me parece que es admirable. Y después de Anais Nin me cuesta. Me cuesta como ponerme un autor o una autora favoritos porque para mí ella es un gran referente. Otro que me marcó la vida es Roberto Bolaño, ¿verdad? Me parece que hay un sentir como latinoamericano en transición en Bolaño, en el cual yo me veo muy reflejado, aunque son obviamente contextos diferentes, tiempos distintos, ¿verdad? O sea, nada que ver Bolaño conmigo, pero creo que el retrato de esa Latinoamérica tan siempre cuestionándose, ¿verdad? Siempre haciéndose preguntas, revisando y volviendo a revisar una y otra vez, creo que me llama mucho la atención. Y bueno, últimamente, eso sí lo tengo que decir, o sea, desde hace unos 3 años para acá, Gloria Anzaldúa es una escritora que me cambió la vida, ¿verdad? O sea, ella es chicana, ella escribía poesía, pero también escribió muchísima como ensayo, cartas y este tipo de cosas, y ella habla desde la frontera, ¿verdad? Como chicana. Y yo creo que yo me entendí como una mujer, o sea, encontré como el lugar de mujer que habito y que ocupo en sus textos, ¿verdad? Creo que hay una cosa como sobre la pregunta, ¿verdad? O sea, como que a mí lo que me llama la atención es cómo me hago preguntas o qué me pregunto, ¿verdad? Una pregunta sobre lo que te cuestionas. Ajá. Claro. Eso es lo que admiro también en los escritores y en las escritoras. Y en libros, mis libros favoritos, los libros que más me han marcado,
La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne fue un libro que me leí en un día, así no, o sea, lo empecé a leer una mañana, ese día tenía que salir, tenía que ir a San José, yo en ese momento vivía en Santo Domingo, Heredia, y me lo leí, o sea, en el camino de que salí de mi casa a la vuelta me lo leí, me atrapó, no podía despegar los ojos del texto, o sea, es que es una monstruosidad de libro, ¿verdad? Es increíble. Otro libro que yo puedo decir hay un antes y un después de ese libro es Sofía de los Presagios, de Yoconda Belli. ¿Verdad? Creo que me lo encontré en una etapa de mi vida en donde yo estaba descubriendo mi propia sexualidad, mi propio cuerpo, mi vivencia, ¿verdad? Mi historia también. Y entonces sí, me transformó, fue como ir a donde la psicóloga, ese libro, yo creo. En serio. O sea, bueno, ese es otro tema. Y como un tercer libro. Bueno, hay un libro de cuentos de Anna Isny que se llama Delta de Venus, que yo creo que es muy importante en mi vida, pero ese sí, más que todo como más reflexivamente, ¿verdad? No tanto como personalmente, sino como, bueno, yo qué tipo de literatura quiero escribir, ¿verdad? Yo qué tipo de escritora quiero ser. Una muy buena pregunta. Claro. Ajá, como más como un referente, sí, cuando llegué a este libro, que sí, ya fue hace no tanto, tal vez unos 4 o 5 años, me hice esas preguntas como, bueno, si esta mujer existió, entonces yo qué voy a hacer en el mundo, ¿verdad? Un poco por ahí. Bueno, me pasa con varios, en realidad. Sí, no, es complicado. De hecho, yo cuando me planteé hacerte esta pregunta, también me la hice a mí misma y dije, bueno, yo sé que la voy a poner en un zapato, ¿verdad? La voy a meter ahí en una complicación porque uno nunca, o sea, siempre tienes favoritos, pero tiene muchos favoritos. Yo tengo muchos favoritos, ¿verdad? Que podría volver a leer de nuevo. Entonces, sí. Bueno, no, súper bien. Y bueno, tal vez perdón, nada más para agregar ahí, que también creo que Dale, no, adelante. A veces, o sea, ahorita son esos, pero dentro de 10 años nos volvemos a topar y pueden ser otros autores, ¿verdad? O sea, como que todo va cambiando. Sí, no, porque todos cambiamos y también vamos descubriendo nuevos libros, ¿verdad? Bueno, y el otro tal vez a tu libro, que aquí por cierto lo tengo en mi Kindle. Aquí se los voy a enseñar. Aquí está. Juana, quisiera tal vez para la gente que no lo ha leído, ¿verdad? Y tal vez sienta curiosidad y quiera leerlo, si podrías contextualizar a nivel del plano literario, ¿verdad? No tanto en la temática, porque creo que cuando lo lean pues van a entender de qué se trata, pero sí tal vez en el plano literario, en qué consiste, ¿verdad? O sea, qué figuras, qué referencias si tuviste para plantear la forma, la parte literaria del libro, qué herramientas tenías para hacerlo. Sí, el libro en realidad cuando yo lo escribí, los poemas, en verdad, se escribieron la gran mayoría, no todos, porque hay unos que sí son adrede para el libro, ¿verdad? Pero la gran mayoría se escribieron previo a que yo tuviera siquiera una idea de hacer un libro. Claro. Y yo leí un libro de Yoconda, bueno, creo que Yoconda también es un gran referente para mí, ¿verdad? Claro. Y creo que como centroamericanas también, ella es un referente para nosotras. Bueno, leí un libro que se llama El Pergamino de la Seducción, que escribe Yoconda Belli, y que trata de fondo la historia de Juana de Castilla, que era hija de Isabel la Católica, ¿verdad? De los reyes católicos. Ella se suponía no debía ser reina, Juana no debía ser reina, pero bueno, hubieron muertes de sus hermanos, una cosa y otra,
Y al final Juana tiene que asumir, además iba a ser la primera reina que iba a tener los dos reinos, ¿verdad? Castilla y Aragón. Bueno, esto lo cuenta Gioconda en su libro. Y yo lo que me doy cuenta es que detrás de Juana, de esta Juana de Castilla, hay una historia de violencia patriarcal súper fuerte, ¿verdad? Que es la historia del dominio del cuerpo de las mujeres, de su vida y de su historia por parte de los hombres, que la verdad era muy, muy típico de esa época, pero que creo que no se ha transformado en otros planos, ¿verdad? Tal vez ya no es tan tangible, pero siempre a nivel simbólico, y digo tal vez porque historias habrá, ¿verdad? Pero bueno, es que Juana tiene violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia psicológica, o sea, ella representa todo el espectro de las violencias a lo largo de su vida, desde que eligen con quién se casan hasta que su hijo termina quitándole su reino. La llaman loca, además, si ustedes buscan referencias de ella en internet, pueden buscar como Juana la loca, porque decían que estaba loca, y ella no estaba loca, lo que simplemente quería era tomar posesión de su reinado, ¿verdad? De sus posibilidades, ejercer lo que le era suyo, ¿verdad? Que bueno, podríamos tener toda una crítica a la realeza y la monarquía, pero yo lo que quise fue como inspirarme en esa historia de violencia, ¿verdad? Y el libro trata esas violencias como de la familia, de la pareja, y después al final una liberalización que tiene. Yo decía, bueno, Juana no pudo, Juana terminó sus años, ella se murió enclaustrada en un castillo con unas monjas y unas sirvientas durante muchísimos años, se murió sola, sin poder disfrutar de su vida, y ese claustro en el que ella vivía también me inspiró, y yo dije, bueno, vamos a hacer algo para la liberación, ¿verdad? Más o menos de ahí viene el libro, y por eso se llama Juana. Claro, sí, y yo, bueno, en lo que pude leer vi, bueno, lo leí todo, pero lo que más, vi algunas imágenes o elementos que usas que se repiten en todos los textos, en todos los poemas, valga decirlo, como por ejemplo, bueno, el papel de la mujer, ¿verdad? Obviamente por la temática que estás tratando ahí. También hablas del hombre y me pareció interesante también otras imágenes que vi como, bueno, también usaste varios epígrafes de algunas autoras. Y entonces, pues quería preguntarte por qué resolviste usar esos elementos, esas imágenes para transmitir lo que querías en el poema, ¿verdad? Y también qué pensás de cómo resolvemos nosotros los autores, las autoras y los autores el tema de los lugares comunes, ¿verdad? O sea, qué crees cómo podemos resolver ese tema? Porque justo también ellas decían, no me acuerdo en cuál de las entrevistas que vi hoy, decían que a veces todo está ya escrito, ¿verdad? O todo está inventado, entonces, ¿cómo hacemos para no hacer algo, hablar de los temas, pero no hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para ser diferentes o innovadores? Sí. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Porque yo creo que es nuestro gran desafío, ¿verdad? Yo creo que el lugar común puede servir, ¿verdad? Yo creo que no hay que tenerle miedo al lugar común, como entendiendo que es lugar común, ¿verdad? Claro. Y jugarlo. Pero sin embargo creo que cuando una trata es decir, mi cuerpo de mujer no es tu mismo cuerpo de mujer, ¿verdad? Y cuando una carga el texto de subjetividad, yo creo que podríamos hacerle frente al lugar común tal cual, ¿verdad? O sea, yo creo que ese libro, Juana, es un libro muy sincero, es un libro, yo diría, demasiado íntimo también para mí, ¿verdad? Además, es un libro muy joven,
la mayoría de los textos yo los terminé de escribir antes de los 25 años, entonces creo que en ese libro, esa subjetividad de la cual está cargado le hace frente a ese lugar común que podría verse como así, que digamos el centro del libro, no el centro por lo más importante, sino como está organizado el libro, el centro es totalmente una relación heterosexual, ¿verdad? Y creo que ahí la subjetividad fue como el recurso que yo utilicé, y me hace gracia que nombres a las autoras que yo cito, ¿verdad? Como antesala para cada sección del libro, porque precisamente por esta idea de ya todo está inventado, ¿verdad? Yo no escribo solita, yo no estoy en soledad, no. Mis textos no vienen de una musa que se sienta a la par mía y me dice qué escribir, ¿verdad? Mi inspiración son otras mujeres principalmente, pero otras personas en general. Y las autoras que yo menciono me ayudan, digamos, en sus textos, me ayudan a entender también el conflicto por el cual atraviesa el libro. Entonces es como cuando usted le pide consejo a la maestra, ¿verdad? Y le pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Qué sabe usted de esto? Y yo creo que eso para mí fue bastante importante en ese libro, ¿sí? Ay, perdóname. Yo quería preguntarte con esto del libro, ¿por qué corteza cerebrales? Ya no dije nada. Cerebrales. ¿De dónde te surge el título? Bueno, yo creo que más que explicarlo, bueno, hay una conceptualización, ¿verdad? Del libro igual. Yo trabajé, bueno, hice el libro, en mi caso lo hice con textos que tenía de varios años seleccionados. También obviamente escribí algunos para el libro, pero recuerdo que cuando estaba escogiendo el concepto del libro y pensando en todo el conjunto de los poemas y lo que representaban y cómo podía yo transmitirle la idea que tenía a la gente que lo leyera, pues el libro atraviesa por un proceso en el que uno también va viendo la humanidad, ¿verdad? Las diferentes partes de lo que significa ser un humano, las vivencias, y pues como el mismo texto tal vez introductorio que tiene, que es un poema también, ahí pues entonces te dice, ok, bueno, lo que te vas a topar acá es como un compendio de todas las sensaciones humanas por las cosas bonitas y las cosas feas que pasamos o que sentimos, que nos dicen que está mal sentir, lo que nos guardamos como seres humanos, que pues a veces nos hace mucho más daño guardarnos también las cosas malas o negativas. E incluso es también una crítica, creería yo, a lo que es bueno, a qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Porque los seres humanos somos súper complejos. Y también a la parte, y claro, ahí ya yo me meto en la parte moral y de valor de cada ser humano, pero sí me pareció interesante cómo entonces juega el cerebro de los seres humanos en la concepción de qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? El cerebro es el que, el cuerpo es el que nos ayuda a recibir todas las señales y a aprender a interpretar, pero el cerebro también tiene un factor impresionante ahí. Entonces, esa es la razón de por qué el libro se llama así, ¿verdad? Sí, a mí me encantó porque es como el libro yo lo sentí como un repaso, ¿verdad? De todo lo que uno puede experimentar y inclusive con una crudeza. Y yo diría, no sé si te va a gustar el calificativo que le voy a poner, pero no creo pasa nada, tranquila. Creo que es un libro desvergonzado. O sea, el libro se dice lo que tiene que decir. Bueno, vos, ¿verdad? En tus textos en el libro es como, bueno, es esto. Y ya, ¿verdad? Sin pedir disculpas. Y yo creo, yo no sé si lo pensás así,
pero yo creo que eso es algo propio de la generación que compartimos, ¿verdad? Esta cuestión de pedir permisos o pedir disculpas como que ya sí, no nos llama mucho la atención, ¿verdad? No porque haya un irrespeto No, no. a la tradición que nos precede, digamos, sino porque creo que llegamos a un momento, no sé si es en el momento de la vida, no sé, ¿verdad? Pero creo que hay esa desvergüenza de decir lo que se siente y lo que se piensa. Y yo pensando en eso, porque me ha pasado, te quería preguntar si en algún momento en alguno de estos textos, o releyendo, digamos, tus textos, con estos del libro o con otros, ¿has sentido alguna voz moral ahí de autocensura? Que decís, ay, juepuchica, ¿cómo es que yo escribí esto? No, no, O, no, no. o si te has sentido, perdón, intimidada de esa misma voz, ¿verdad? Que decís, uy, sí, yo dije esto, y entonces como yo dije esto, tengo que ser consecuente también con lo que estoy diciendo. Sí, yo creo que cuando uno escribe un libro, ya el libro luego no deja de ser de uno. Ya uno no es el libro, ni lo que estás leyendo ahí es la persona que lo escribió, ¿verdad? Se transforma se tiene una vida propia y el libro es él solo, o sea, los poemas son solos. Yo lo que hice fue, lo que haces como autora es contar las ideas, darle vida a esos textos, pero hay un momento en el que el libro ya se separa y se desliga. Entonces, incluso en esto que me estás diciendo, de las relecturas que obviamente yo he podido hacer del libro, siempre salen cosas y ya yo lo siento, es como un hijo de uno, pero no es uno. Es como cuando uno tiene cuando la gente tiene los hijos y usted quiere y usted los quiere cuidar y quiere que sea lo mejor suyo, pero al final no son suyos. Entonces, al final es de la gente, de la interpretación, de lo que las demás puedan decir, de lo que uno escribió. Entonces, yo no, pues no, ya no es yo no me lo voy a tomar personal porque el libro ya trascendió y tiene su vida y es como que ya salió y ya está haciendo su vida solito, ¿verdad? Y entonces nada de lo que yo pude haber dicho ahí como autora, ¿verdad? Porque pues obviamente yo creo que sí tenemos la imagen de que bueno, yo soy Joana la persona, pero también está Joana la autora. Entonces creo que ya no importa porque lo que se dijo ahí, lo que se escribió, pues ya la gente lo tomó y quiero y lo hace suyo. Incluso, bueno, no sé si te ha pasado, pero hay mucha gente que me ha dicho, mira, es que leí este texto y qué es lo que una vez me hicieron una pregunta, ¿qué es lo que vos hiciste o sentiste cuando escribiste este texto, verdad? ¿O cuál es la razón? Había gente que me decía, es que siento como que te estoy conociendo, Joa, y yo, no, necesariamente me estás conociendo porque yo no soy necesariamente lo que digo, o sea, lo que está pasando ahí. No sé si me explico, es como, no sé, como cuando uno tiene, no sé, esta gente que cree en las 7 almas o no sé cuántas almas y entonces uno tiene como, o mejor dicho, en mi trabajo que somos community managers y cuando empecé en esto, me decía una jefa, yo, es que cuando llevas 5 marcas tenés como 5 personalidades diferentes. O sea, tenés problemas con las personalidades, es de aquella gente que tiene no es bipolar, es 7 personalidades diferentes, ¿verdad? Entonces sí, no, yo creo que entonces vos estabas formando una voz como autora que obviamente también va a responder a lo que vos, como vos decías anteriormente, a lo que querés hacer en ese momento, a lo que vos crees, obviamente, pero ya hay un punto en el que ya yo pues no tengo ningún, como, no importa lo que haya dicho ahí porque lo dije como cuando lo tenía que decir y como lo tenía que decir. Entonces no. La No, verdad es no te que ha no. pasado. Sí, sí, sí es curioso cuando la gente que lo conoce a uno en persona los lee. Ujú. Me pasó cuando se lo enseñé, mi papá lo leyó. Yo no le había compartido a nadie en mi familia, por ejemplo, nada de lo que había ahí. De hecho, los textos no se los compartía a mucha gente más que a mis editores. Y fue bastante interesante también. Yo creo que lo que yo rescato es que la gente realmente cuando lee, yo creo que todos buscamos cuando leemos un libro como lectores y también creo que como autores y autoras, es
que nos llegue, o sea, que te deje algo el libro, además de que obviamente creo que cuando sos escritora ya ves otras cosas, de que ven, que cómo está escrito, que las técnicas, Claro. que mira, usó esta referencia o usó esta forma de hacerlo, que me pasó mucho con un libro que leí, Danesa, que así como vos de estos libros que me contaste te cambiaron la vida, a mí la chica danesa me cambió la vida, yo creo que es uno de los mejores de los libros que he leído que me está mejor escrito. Ese libro yo me lo leí, bueno, también, no sé, como en una semana, no sé, o sea, no Sí. duré nada, no dormía, no comía por leerlo. Y creo que está maravillosamente escrito, pero además de cómo está escrito, porque eso es muy importante para uno, también cómo te transmite algo, el mensaje. O sea, o Sí. sea, estás leyendo una literatura que te deja algo y que es maravilloso leer. Entonces yo creo que yo creo que no siento ningún remordimiento o culpa o como decimos ahí, o espinita ahí, no, para nada, porque yo creo que también la finalidad del libro es decir las cosas que nadie quiere decir, uno a veces no quiere decir. Total, total. A veces hay cosas ahí que son muy incómodas y el libro incomoda también en algunos Y momentos. el libro es eso, como te decía, bueno, para mí es eso, es desvergonzado, ¿verdad? Bueno, pero qué bueno, me encanta que te sientas liberada de él, Sí, eso no, me no, parece un para ejercicio nada. súper chido. Joana, creo que ya para ir terminando, ¿en dónde puede la gente encontrar el libro? Y no sé si querés leer un poema para ir Claro, finalizando. sí, bueno, bueno, el libro lo pueden encontrar en librería, en Libros de Luz. Sé que todavía los chicos, Andrea y ahí lo tienen. Esa librería, para los que no saben, que está en San José Centro, a un costado de la Casa Amarilla. Bueno, no sé si es San José Centro, sí, eso es San José Centro, sí, ¿verdad? Bueno, yo soy de Cartago. Y también pueden, si no lo quieren, si no lo encuentran ahí, pueden también escribirle a Ediciones Perro Azul y Carlos y Gaby los van a atender. Y en última instancia, si no saben más qué hacer, me pueden mandar un mensaje a mis redes sociales y con mucho gusto ahí se los mando y ahí nos ponemos de acuerdo. Incluso he ido a dejar libros yo, y ha sido súper bonita la experiencia. Y sí, solo que déjame ver dónde lo tengo, porque justo los estaba leyendo otra vez un día de estos, ya lo voy a traer. Entonces, si quiere, o más bien, ¿por qué no hacemos algo? Léeme vos, lee un poema mío que te haya gustado mucho y yo leo uno tuyo, ya que tengo el tuyo Ok, acá. ok, buenísimo. Sí, me parece muy bien. Así, Yo, en las dos voces. sí, sí, Súper. mucho mejor. Bueno, me llamó mucho la atención uno que se llama Ansiedad, de tu libro, que tiene un epígrafe de Lewis Carroll, y me llamó muchísimo la atención porque hay un texto Ah, en mi tuyo. libro que es sobre el Increíble. insomnio, digamos, que tiene que, no sobre el insomnio, es sobre el sonambulismo, que tiene que Acá ver lo también tengo. con la ansiedad, y etcétera, y tiene un epígrafe de Lewis Carroll, entonces Súper. me llamó Dale. mucho la atención por eso. Dice, ansiedad. Alicia, ¿cuánto tiempo es para siempre? Conejo blanco. A veces solo un segundo. Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll. Mi cabeza es un inmenso reloj con miles de tuercas y tornillos que se quedan a veces sin aceite, pero nunca paran. Soy fría como todo el metal que tiene por dentro. Es que el tiempo no puede parar, no se puede dejar todo a él, no hay lugar para cualquier cosa que se justifique a sí misma como una simple coincidencia. Súper. Gracias. No, gracias a Qué vos. bonito oírlo en la voz de otras personas. Ok, bueno, aquí voy a leer uno que se llama Ahora que te escribo. Hasta aquí llegó mi corazón de hormiga, desperdiciado de rastros y papeles, a zambullirse entre olas de sal. Depósito de soledades, hombre insecto. Recostate a este pecho pequeño, endulcemos alguna vida y tengamos miedo. Revolvamos cada síntoma, asediado en las cabezas. Hagamos de la cama un microscopio.
Muchísimas gracias a Joana y a Silvia Elena por compartirnos hoy sus inquietudes, sus reflexiones y esperemos que este diálogo continúe. Feliz día y que sigamos escribiendo. Gracias. Un placer. Gracias por el espacio y por vernos. Hasta luego. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Hasta la próxima.